El eco de la última campanada. La propiedad se llamaba Blackwood Manor, pero para los pocos que se atrevían a mencionar su nombre en el pueblo de Oakhaven, era simplemente la Casa del Silencio. No estaba abandonada en el sentido usual. Sus ventanas no estaban rotas y el césped no había sido reclamado por la maleza. Al contrario, todo estaba inmaculado, extrañamente perfecto, como una fotografía de una vida que se había detenido en el instante exacto en que la felicidad se esfumó. El silencio no era la ausencia de sonido, era la presencia opresiva de algo que no quería que hubiera sonido. Si dejabas caer una moneda en el vestíbulo de mármol, no escuchabas el clink clink esperable, sino un sonido amortiguado, como si la misma casa hubiera absorbido la vibración. Nuestra protagonista, Hilare, una investigadora de folclore obsesionada con las leyendas locales, sintió esa opresión apenas cruzó la cancela de hierro forjado. Había pasado un año desde que el último dueño de Blackwood, el señor Alistair Thorne, desapareció. No hubo cuerpo, ni lucha, solo un plato a medio terminar sobre la mesa y una puerta abierta al jardín. Hilare había conseguido un permiso especial, y muy a regañadientes, de la policía para pasar una noche. Quería encontrar la verdad detrás del mito, el reloj detenido. La leyenda de Blackwood siempre giraba en torno a una única cosa, el reloj de pie. Estaba en el centro del vestíbulo, un gigante de caoba de 3 metros de altura. Su esfera de latón estaba bellamente grabada, pero sus manecillas siempre apuntaban a la 12-3. Alistair Thorne había sido el último de una larga línea de propietarios con destinos trágicos, accidentes fatales, suicidios repentinos y desapariciones sin explicación. Todos los incidentes, sin excepción, habían ocurrido a la medianoche, pero el reloj siempre se detenía a las 12:03. Nadie sabía por qué. Al caer la tarde, Hilare montó su equipo. Cámaras con visión nocturna en cada esquina, micrófonos de alta sensibilidad y, en su mano, una linterna de haz estrecho que parecía insuficiente contra la vasta oscuridad de la mansión. Cenó en la cocina, sintiendo la mirada de las sombras. Luego, a las 11 en punto, se sentó en una silla frente al gran reloj. La Casa del Silencio, pensó Hilare, demostraré que el miedo es solo una construcción de la mente. Pero a medida que el segundero de su propio reloj de Pelcere avanzaba hacia las 12, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior comenzó a deslizarse bajo su piel. La hora cero. A las 11:58 p.m., un sonido irrumpió en el silencio, un sonido tan inesperado que hizo que Hilare saltara de su asiento, un leve, casi imperceptible, tic. Era el gran reloj. Estaba funcionando. Las manecillas, que habían estado paralizadas durante décadas, comenzaron a moverse, no de forma suave, sino a tirones, como un autómata que volviera a la vida por un impulso maligno. 11:59 p.m. El tic-tac se hizo más fuerte. Ahora sonaba como el martilleo de un corazón aterrado. 12 a.m. Bon. El reloj dio la campanada de medianoche. No fue el sonido profundo y resonante de un reloj normal, fue un repique sordo, doloroso, como si el bronce estuviera cubierto de terciopelo y sangre. Hilare encendió su grabadora. El miedo la había paralizado, pero su mente de investigadora seguía activa. Bon, bon, bon. Las campanadas continuaron, pero a un ritmo anormal. No hubo 12 campanadas, hubo 13. Justo después de la 13ª, un gemido helado recorrió la casa. No era el viento, era la voz de alguien que se ahogaba en pánico. Los 3 minutos de terror. Cuando las manecillas del reloj llegaron a la 12:01, el vestíbulo se llenó de niebla. No era humo, sino una neblina pálida y densa que olía a tierra húmeda y, extrañamente, a perfume de gardenia antigua. Hilare oyó algo sobre ella. Miró hacia arriba. En la balaustrada del segundo piso, una figura negra y alta se materializó de la niebla. No tenía rasgos definidos, era una silueta, una sombra de pura maldad. Se movía con la velocidad de una serpiente que se desliza. Hilare retrocedió, su linterna temblaba. Apuntó el haz hacia la figura. En ese momento, la figura se detuvo. Inclinó su cabeza hacia un lado, como si la luz fuera un insulto personal, y luego, en lugar de atacarla, señaló con un dedo largo y huesudo hacia el suelo. Hilare siguió la indicación del dedo con la mirada. Justo a sus pies, la niebla se disipó por un momento, revelando el mármol, pero había algo escrito en el suelo con una sustancia oscura y viscosa. Ella se agachó. No eran letras, eran símbolos. Y mientras más los miraba, más entendía que no eran símbolos, sino restos. Se levantó de golpe. Eran las 12:02. La figura sobre la barandilla había desaparecido,
pero el gemido en la casa se había convertido en un llanto histérico. Los muebles comenzaron a vibrar, y los cuadros en las paredes giraron hasta quedar boca abajo. Hilaire sintió que el aire se le agotaba. Se dio cuenta de algo terrible sobre el sonido: el llanto no provenía de una fuente externa, provenía de su propia garganta. Ella estaba gritando, pero la casa del silencio estaba absorbiendo el volumen, convirtiendo su pánico en un gemido sofocado que solo ella podía sentir resonar en sus huesos. Corrió hacia la puerta principal. El picaporte estaba helado y no giraba. Estaba atrapada. Miró desesperadamente hacia el reloj. Las manecillas se acercaban al punto fatídico. El eco final. 12:03 a.m. El tiempo pareció estirarse. El llanto se detuvo. El movimiento cesó. El silencio regresó, pero esta vez era el silencio de una tumba. Las manecillas del reloj se detuvieron. Y justo en ese instante, en el silencio absoluto, Hilaire escuchó una voz, clara, seca, y muy cerca de su oído, como un susurro respirado directamente en su tímpano. No era la voz de la sombra, era la voz de Alistair Thorne. No es lo que ves, es lo que olvidas durante 3 minutos. La casa no te mata, te roba tu grito para alimentar su silencio. Ahora es mío. Hilaire sintió una punzada de dolor agudo en la boca, como si le hubieran extirpado la lengua de golpe. Llevó la mano a su rostro. No había sangre, pero la capacidad de hacer ruido se había ido. Cayó de rodillas. El miedo, ya sin la válvula de escape del grito, se convirtió en una sustancia sólida y fría en su pecho. El reloj se había detenido a las 12:03, y justo debajo de su aguja de los minutos, un nuevo grabado apareció en la madera. No era parte de la decoración. Era un nombre, tallado con una precisión perfecta. El Ara. La niebla se había ido, la sombra había desaparecido. El único cambio era la incorporación de un nuevo nombre a la oscura lista del vestíbulo. Al amanecer, la policía la encontró sentada frente a la chimenea apagada, con la mirada perdida y el cabello cubierto de rocío. Estaba ilesa, pero muda. La grabadora que había encendido estaba intacta. La reproducción reveló exactamente lo que Hilaire había temido. A las 12:01 a.m., una serie de tic-tacs. A las 12:03 a.m., un grito ensordecedor que duró exactamente 3 segundos. Y después, nada. Silencio absoluto, el mismo silencio perfecto y opresivo de Blackwood Manor. Hilaire regresó al pueblo, incapaz de contar lo que había visto, pero sabiendo la verdad. Los dueños de Blackwood no desaparecían a medianoche. Se quedaban sin voz, sin alma, convertidos en el eco de un grito que ahora formaba parte del terrible silencio de la casa. Y ella era el eco más reciente.